Autoridades, representantes sindicales, señoras y señores, buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta jornada de presentación de la Cátedra Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid. Quiero expresar mi satisfacción por estar hoy en este Paraninfo, el salón más noble de nuestra universidad, destinado a celebrar actos solemnes y donde con mayor fuerza se siente el pulso de la vida académica, inaugurando la jornada que sirve de presentación y puesta de largo de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid. Hace 5 meses, en el Palacio de Santa Cruz, dábamos a conocer a la sociedad este proyecto, en el que la Universidad de Valladolid es pionera por ser la primera universidad de España en poner en marcha una cátedra dedicada al estudio y la investigación del origen y devenir histórico del sindicalismo, así como del diálogo social y su desarrollo en Castilla y León. En este acto, y a iniciativa de los 2 sindicatos mayoritarios en el ámbito regional y estatal, Comisiones Obreras y UGT, se formalizaba el convenio de colaboración firmado por ambos sindicatos con la Universidad de Valladolid y por el que nacía la Cátedra Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid. Cátedras como esta, de las que tenemos algunos ejemplos en nuestra universidad y nos sentimos orgullosos de ello, son un excelente instrumento que permite mejorar las vías de colaboración entre la universidad y los distintos agentes sociales, favoreciendo la formación y la investigación en diferentes sectores. En este caso, el objetivo es especial porque implica a toda la sociedad, a la ciudadanía en general, profesionales, trabajadores, representantes de los trabajadores, funcionarios, cargos sindicales, responsables de políticas públicas, etc. Hoy es su presentación formal y por ello quiero agradecer que los máximos representantes de los sindicatos implicados estén presentes para respaldar y apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, Cándido Méndez, secretario general de UGT, y muchas gracias, Ignacio Fernández Tuxo, secretario general de Comisiones Obreras, por honrarnos con vuestra presencia. También Agustín Prieto, secretario general de UGT Castilla y León, y Ángel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras Castilla y León, por vuestro gran impulso al proyecto. Vuestra apuesta y trabajo han sido decisivos. Y gracias al equipo académico de la cátedra, representado por su directora, la profesora de la Universidad de Valladolid y, por tanto, compañera Ana Murcia, por su dedicación y buen hacer, como le demuestra el acto en el que hoy nos encontramos. Espero y deseo que a lo largo de esta mañana se avance en las reflexiones sobre el papel del sindicalismo y la concertación social como factores de progreso de la sociedad. En los tiempos en los que estamos, el asunto que hoy traemos a este Paraninfo no es baladí. Los sindicatos están en una fase crucial de adaptación a las nuevas formas de organización empresarial y a las nuevas formas de organización de los trabajadores. Son muchos los retos a los que se enfrenta el sindicalismo, cuya resolución favorecería, sin duda, dicha adaptación a las nuevas realidades económicas, sociales y organizativas. Espero y confío en que la Universidad de Valladolid sea referente en la búsqueda de estos nuevos caminos. Y sin más, doy la palabra a Ana Murcia, directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, quien les detallará el plan de organización y trabajo de la cátedra. Muchas gracias. Rector magnífico, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, compañeros, compañeras, señoras y señores. Como les sucede a la mayoría de las personas que nos dedicamos a esta hermosa profesión que es la docencia y la investigación universitaria, nuestras vidas no se cuentan por años, sino por cursos. Y fue a mediados del curso pasado cuando un grupo de profesores acogimos ilusionados una interesante propuesta realizada por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, consistente en la creación de una cátedra sobre sindicalismo y diálogo social. Como se ha señalado y es conocido, esta iniciativa se materializó el 19 de junio del 2015 mediante la firma de un convenio de colaboración entre los sindicatos sindicados y la Universidad de Valladolid. Convenio a partir del cual se elaboró un reglamento de funcionamiento por el que se rige la cátedra y los órganos que la componen. En su órgano de gobierno, la comisión mixta, constituido hace apenas un mes,
participan, además de profesores e investigadores, sindicalistas, reflejándose de este modo el carácter mixto y que junto al multidisciplinario definen la cátedra que tengo el honor de dirigir y cuyos objetivos expondré a continuación de forma sucinta. De acuerdo con el convenio y el reglamento mencionados, la finalidad de la cátedra es impulsar y promover el estudio y la investigación científica sobre el sindicalismo, su origen, devenir histórico, su regulación, su función social y económica, así como el análisis de este instrumento jurídico esencial en las sociedades democráticas y pluralistas que es el diálogo social, y su impacto en las políticas laborales y sociales. Junto al tratamiento de todas estas cuestiones desde el ámbito internacional, comunitario y nacional, la cátedra pondrá el acento en las políticas sindicales y sociales y laborales que, fruto del diálogo social, se han desarrollado en Castilla y León, reforzadas a partir del año 2008 con la promulgación en nuestra comunidad de la Ley sobre Diálogo Social, pionera en esta materia en el ámbito nacional y a la que de seguro se hará referencia en la jornada de hoy. Baste ahora señalar que, al amparo de esta ley, se han logrado importantes acuerdos entre comisiones obreras y UGT de Castilla y León y el Gobierno regional sobre derechos sociales, es decir, sobre cuestiones esenciales para la ciudadanía, como son las políticas activas de empleo, la dependencia, los servicios sociales, la vivienda, la renta garantizada de ciudadanía, entre otras. En estos duros años de crisis económica, aun siendo claramente insuficientes, estas actuaciones políticas, nacidas del esfuerzo del diálogo social, son ejemplo de sensibilidad social. Una sensibilidad exigible a los poderes públicos y a los agentes sociales, implicados en el progreso y en la consecución de una mayor cohesión y justicia social, desde los más altos textos jurídicos, la Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía. El sindicalismo es uno de los fenómenos sociales más importantes de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, sin el cual no se explica la instauración durante el siglo XX y el actual de modelos de Estado social y democrático de derecho, que es el Estado logrado en la mayoría de los países de nuestro entorno. Los sindicatos, en España y en el mundo entero, han tenido un papel imprescindible en la lucha por la instauración, restauración de los estados democráticos. Y no solo, que por supuesto, en la defensa de los derechos laborales y sociales. Todos ellos hoy felizmente reconocidos en los textos constitucionales y desarrollados por las legislaciones nacionales. Como toda materia científicamente relevante, no puede sino valorarse de forma muy positiva, un lujo, si me permiten la expresión, que la Universidad de Valladolid tenga un lugar en el que se investigue y se ofrezca formación sobre ello, y que lo haga además pretendiendo un análisis multidisciplinar del sindicalismo, como exigen sus importantes y distintas vertientes teóricas, que la cátedra ha agrupado en 4 grandes áreas de conocimiento: las formativas, en las que se incluye la filosofía, la historia, la antropología; la vertiente sociológica, la ciencia, la economía y el derecho. La jornada de hoy es la primera actividad de la cátedra y en ella se constata el aludido carácter mixto y multidisciplinar o multidisciplinario que conforma sus señas de identidad. De este modo, se nos ofrece la oportunidad de escuchar al mundo sindical por parte de sus máximos representantes en el ámbito estatal y en el ámbito regional, sus reivindicaciones, sus logros, sus reflexiones sobre el momento actual, sobre el sindicalismo. Asimismo, intervendrán expertos en sindicalismo y diálogo social, primero desde la experiencia de un organismo internacional
tan importante y necesario, sobre todo en el momento actual, como es la OIT, a través de su representante en España, el señor don Joaquín Nieto. Posteriormente, ciñéndose al análisis del sindicalismo y del diálogo social en España, tendremos la ocasión de escuchar a uno de los mejores laboralistas españoles y europeos, el profesor Valdés del Rey, recientemente investido, como es sabido, honoris causa por nuestra universidad. En dicha investidura ejerció de padrino su primer discípulo catedrático, el profesor Elías González Posada, catedrático de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, cuya pertenencia a la cátedra, junto al profesor Valdés, es un inmenso honor. Ambos profesores son los máximos exponentes de lo que entre los laboralistas se conoce como la Escuela de Valladolid, escuela a la que tengo la enorme fortuna de pertenecer. En nombre de todos los miembros que formamos la cátedra, abierta desde hoy mismo a todas las personas que compartan, como nosotros, la realización de sus loables objetivos, finalizo esta breve intervención con unas palabras de agradecimiento. Agradecemos al señor rector y a su equipo de gobierno su acogida y las facilidades prestadas para que esta iniciativa se desarrolle satisfactoriamente, aspirando desde el primer momento a la consecución de la excelencia docente e investigadora propia de toda actividad universitaria. Y agradecemos asimismo el esfuerzo económico de financiación realizado tanto por los sindicatos, comisiones obreras y UGT como por parte de la Junta de Castilla y León. Fondos que serán destinados de forma escrupulosa a las finalidades reglamentariamente establecidas. De modo particular, a la puesta en funcionamiento el próximo curso 2016-2017 de un título propio sobre el sindicalismo y diálogo social, dirigido a todas las personas interesadas en el estudio de esta materia, comprendiendo al ámbito universitario, estudiantes, profesores e investigadores, y a la ciudadanía en general, a profesionales, a trabajadores y trabajadoras, afiliadas, representantes de los trabajadores, cargos sindicales, responsables de políticas públicas, por citar algunos de los colectivos más vinculados con los temas laborales. Muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a don Cándido Méndez Rodríguez, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Buenos días. En primer lugar, quiero saludarles en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores para inmediatamente agradecer a la Universidad Pública de Valladolid, representada aquí por el rector de la universidad, la acogida favorable que ha tenido a la iniciativa de nuestras organizaciones de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León y de Comisiones Obreras de Castilla y León. Quiero agradecerles, por lo tanto, que hayan decidido sostener esta idea. Pero como he sabido que no solo basta con sostener una idea, darle prioridad a una idea, sino que hay que convertirla en una iniciativa, hay que convertirla en un plan de acción. Tengo inmediatamente también que agradecerle a la profesora Ana Lucía Clavería la decisión, el compromiso que ha adoptado de convertir en un plan de acción, con la configuración de esta cátedra externa, la idea de analizar, debatir, impulsar todo lo referido al sindicalismo y al diálogo social. Estamos hablando de el diálogo social, que, como sabemos, es algo
que forma, a mi juicio, parte del patrimonio social, laboral, por supuesto, y democrático de nuestro país, pero que también forma parte esencial del modelo social europeo, o dentro de la Organización Internacional de Trabajo, el diálogo social está relacionado con sus principios fundacionales. Cuestión sobre la que no voy a alargarme para nada, en tanto en cuanto el propio director de la oficina de la OIT va a intervenir y luego va a intervenir don Fernando Valdés del Rey, ¿no? Si acaso significar que el diálogo social exige de una serie de requisitos que a mi juicio son fundamentales. El principal es que haya respeto por parte de las instituciones democráticas, respeto y apoyo a la libertad y a la autonomía de la negociación colectiva. Exige de organizaciones fuertes, independientes, bien preparadas, con voluntad, compromiso y una estrategia común en relación con la visión del país. Y exige también, lógicamente, un respaldo institucional y una adhesión de los partidos políticos democráticos al modelo de diálogo social. En España siempre ha estado presente el diálogo social bajo diferentes formulaciones. Diálogo social bipartito, diálogo social tripartito, con altibajos, pero siempre ha estado presente. Y yo creo honestamente que el gran salto adelante que ha dado nuestro país en los últimos 35 o 40 años tiene una directa relación con el compromiso del pueblo español, pero uno de los componentes en la definición de ese compromiso ha sido precisamente el papel de las organizaciones sindicales, empresariales y el papel del diálogo social, ¿no? Un diálogo social que desgraciadamente ha estado apartado en la definición de las medidas de política nacional, precisamente en una etapa crítica para nuestro país, como ha sido la etapa de la recesión económica. De forma tal que no somos nosotros, por ejemplo, los que elaboran el índice de justicia social para Europa y para el mundo, ponen claramente de manifiesto cómo el brutal aumento de la desigualdad y de la pobreza en nuestro país y las dificultades ímprobas que hay para acceder al mercado laboral, pues tienen una directísima relación con la imposición de unas políticas de recortes sin las necesarias medidas de acompañamiento, de amortiguamiento social que deberían de haber venido por la vía del diálogo social, ¿no? Y por la vía del reconocimiento de la negociación colectiva. En ese sentido, creo que el diálogo social y el papel de las organizaciones sindicales como fuerzas negociadoras que a mi juicio hemos contribuido al progreso social y económico de nuestro país es fundamental en esta nueva expresión, bueno, no tan nueva, hace 25 o 30 años, la actual expresión del capitalismo del siglo XXI, del capitalismo financiero. El capitalismo del siglo XXI es un modo de poder que pretende no admitir ningún tipo de contrapoder. Ni contrapoder político democrático por parte de las instituciones democráticas, ni contrapoder en el ámbito sociolaboral. De manera tal que socava la cohesión social, debilita la estabilidad política y facilita que se enseñoree la exclusión y las incertidumbres, que son las que, lamentablemente, la exclusión y las incertidumbres allanan el camino de los populismos y de los nacionalismos que encuentran en la autosuficiencia nacional el remedio a todos los males y señalan a los de fuera como los causantes de su infortunio. El populismo es la democracia sin leyes y es una obligación de los demócratas en todas las facetas de la vida democrática la de fortalecer las instituciones con leyes justas y, a mi juicio, la concertación social es una pieza importante para el fortalecimiento de la democracia y para la preservación de lo que podríamos denominar
la estabilidad, la seguridad social y económica de las denominadas clases medias. Hay quien dice, y yo participo de esa opinión, que el gran éxito de la sociedad española se refleja en la comparación de dos cifras. En el año 1975, en nuestro país, solo el 15% de la población se podía considerar clase media, de acuerdo con las referencias sociales, económicas, etc. 35 años después, más del 80% de la población se consideraba, o se podía considerar clases medias. Pero yo creo que esa situación se ha quebrado, ¿no? En la actualidad, a mi juicio, se han roto dos creencias que creo se denominaban la visión Weich de la historia, no la Guay, que es una cosa distinta, Weich de la historia. Una, que la creación de empleo y alcanzar un empleo significaba un antídoto automático en relación con la pobreza. Por lo tanto, empleo y erradicación de la pobreza eran, digamos, dos facetas del mismo binomio social, y que la historia, con altibajos, favoreció una progresión continua en pro de mayores cotas de libertad y de cultura y de desarrollo social. Ahora ya sabemos que un empleo no basta para salir de la pobreza y por esa razón se echa mano, por ejemplo, en el debate para las elecciones, pues se echa mano de los impuestos para buscar fórmulas de ingresos mínimos de supervivencia. Lo que ocurre en la actualidad es que, a su vez, se ha roto, digamos, otra correa de transmisión y se produce la socialización de la pobreza, porque los impuestos, que en gran parte los tienen que pagar las clases medias, que no tienen una retribución suficiente para salir adelante, de manera tal que se genera un círculo vicioso. Y en ese sentido, ya los trabajadores, las trabajadoras, no ganan lo suficiente para comprar lo que producen las empresas y para pagar los impuestos. De manera tal que, en ese sentido, pues hay que atajar esta situación. En España hay más de 4 millones de trabajadoras y trabajadoras españolas que ganan menos de 1.000 euros. La devaluación salarial ha provocado un agujero dramático en la estabilidad económica de la seguridad social, un agujero de 15.000 millones de euros. Y el debate ya sobre las clases medias, si se me permiten, yo equiparo las clases medias en un 90% a las clases trabajadoras, si se me permite la expresión, por ejemplo, está presidiendo ahora todo el debate político en Estados Unidos y va a marcar el debate político en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque el presidente actual sabe y reconoce que las clases medias, sobre todo y fundamentalmente, dependen de las nóminas, no dependen de la evolución de los mercados financieros, de forma tal que en Estados Unidos hay 16 estados que ya han legislado para, al igual que en Alemania, constituir salarios mínimos. Y en ese sentido creo, y ya voy terminando, que creo que me estoy alargando excesivamente, en ese sentido creo que el diálogo, la concertación social tiene un papel fundamental. Y en España eso pasa necesariamente por configurar como el eje del debate político, del debate social, del debate económico, los buenos empleos. Los buenos empleos vienen asociados a tasas altas de empleo. El empleo de calidad tira de la generación de empleo, y en ese sentido hay una serie de elementos de contexto y elementos internos que hay que tener muy claros para la mejora de la calidad del empleo, como es la educación y la formación, como es las políticas de cuidado de niños para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, o como es la reducción de la brecha de género, que en España la brecha salarial de género ha retrocedido en la recesión económica 13 años, y estamos en la situación del año 2002. Y en la actualidad, bueno, las cifras son muy tozudas, que ponen claramente de manifiesto cómo en el 2015 hay menos cantidad de empleo que en el año 2011. De forma tal que hay 560.000 en números redondos menos empleos equivalentes a tiempo completo en el 2015 que en el año 2011, o 541.000 activos menos,
siendo verdad que se ha reducido el paro en 436.000 personas, pero siendo no menos cierto que el paro de larga duración ha aumentado, el de más de 2 años, de muy larga duración, a 725.000 personas. Por lo tanto, a mi juicio, la derogación, reversión y reposición de derechos expoliados por la reforma laboral del 2012 se convierte no digamos, en una expresión vindicativa de las organizaciones sindicales, sino en una necesidad de la sociedad española. Y en ese sentido, precisamente, corregir en profundidad la dinámica generada por la reforma laboral del 2012 supone apostar por la innovación y por la reindustrialización, a través del empleo estable de calidad, a través del empleo con buena formación y a través del impulso de la innovación de arriba abajo, que es la de contexto, educación, innovación tecnológica, pero también la de abajo arriba, que es la que se produce desde el puesto de trabajo y que no necesita dinero y que no está afectada por las políticas de estabilidad. Lo que sí exige es estabilidad en el empleo, esa es la estabilidad que exige, y exige, lógicamente, una mejora permanente de la cualificación. De forma tal que para mí, y con esto quiero concluir, innovación, reindustrialización, distribución son las palabras clave que debían de inspirar el debate social y económico de cara a las próximas elecciones generales. Distribución primaria a través de los salarios, a través del empleo en la negociación colectiva autónoma. Distribución a través de las políticas fiscales y redistribución a través de una atribución más justa del gasto público, un fortalecimiento de los servicios públicos y de la protección social. A mi juicio, concertación, buenos empleos y lo que acabo de comentar debían ser los ejes del debate, repito, ante las próximas elecciones generales. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Cándido. A continuación vamos a escuchar a don Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras. Bueno, buenos días. Un saludo a todas y a todos. Rector, directora, amigo Fernando, es un placer volver a verte. Quiero, en primer lugar, felicitar a los sindicatos de Comisiones Obreras y la UGT de Castilla y León por la iniciativa y también a la universidad por la acogida que esta iniciativa ha tenido. Bueno, yo creo que no es casualidad que haya sido en Castilla y León, donde por primera vez se abre una cátedra externa en una universidad pública de estas características. Y es así, supongo, porque Castilla y León tiene una larga tradición de diálogo social. Luego lo escucharán más directamente y con más detalle de la voz de los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en la comunidad autónoma. Pero hay referencias en Castilla y León muy importantes y aunque ahora luego intentaré desarrollarlo, aunque sea mínimamente, el diálogo social no pasa por su mejor momento, la producción en Castilla y León ha sido importante, también en cuanto a normas de referencia que deberían servir para el impulso, la institucionalización en el ámbito general del Estado. Decía que no pasa por su mejor momento porque, claro, en un marco de restricción presupuestaria con una exigencia de consolidación fiscal que prevé un déficit del 0,25% en la comunidad autónoma y en todas las comunidades autónomas, es normal que el diálogo social no tenga la producción directa que ha tenido en otros momentos, pero aún así creo que se las están ingeniando para conseguir resultados y espero que la declaración que recientemente se ha suscrito en la comunidad autónoma tenga la proyección que se merece a tenor de las nuevas crecientes necesidades que tiene la población, no solo el mundo del trabajo, sino la población en general
en el ámbito de la comunidad autónoma. Ya se ha dicho, el diálogo social en nuestro país ha jugado, menos en el presente, espero que más en el futuro, un papel determinante para la evolución socioeconómica de nuestro país desde la restauración de la democracia. Ha tenido fases muy diversas, está más que analizado en múltiples libros, artículos, etcétera, pero yo invito a revisar nuestra historia reciente, sobre todo para aprender de ella y no cometer a futuro errores que han sido en muchos casos trágicos para nuestro país. El conflicto es inherente a las relaciones de trabajo, lo es también a las relaciones sociales, y el diálogo social se ha configurado como un cauce idóneo para la canalización del conflicto, tanto en el ámbito de la empresa, en el ámbito de los sectores, como a nivel global en las relaciones sociales. Hay quien piensa que el diálogo social solo es funcional a las propias organizaciones que lo practican. Yo creo que esta es una visión muy reducida, muy reduccionista de la función que en España ha jugado el diálogo social y que debería estar llamado a jugar, ¿no? Cierto que consolida a quienes son los actores fundamentales del diálogo social, les da reconocimiento social, obviamente, pero es a partir de los resultados que el diálogo social ha ofrecido y espero que ofrezca al conjunto de la sociedad. Tan es así que los constitucionalistas en España, en el año 78, cuando se derivó en esa aprobación de la Constitución española, quisieron reservar a las organizaciones sindicales, también a las organizaciones empresariales, un papel relevante para la organización social en nuestro país. La mayoría de las constituciones europeas y fuera de nuestro continente simplemente se limitan a reconocer el hecho sindical. La española no, la española ha ido más lejos, ha ido al reconocimiento de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, el reconocimiento de la negociación colectiva que tiene encaje constitucional y el derecho de huelga. Pero aún así ha querido darle más relevancia al situar a los sindicatos en el título preliminar, en el artículo 7 de la Constitución española. No querían reservar a los sindicatos solo una función de interlocución en el ámbito de la empresa. Querían darle esa relevancia constitucional para que el sindicalismo, para que las organizaciones empresariales fuesen un factor determinante en la organización de la sociedad. Era un momento muy delicado, el tránsito de una dictadura a la democracia en nuestro país y el tiempo nos lo ha venido a confirmar. Los sindicatos, las organizaciones empresariales que estaban más desorganizadas en aquella etapa que los propios sindicatos, aunque estos, pues tardamos un tiempo en tener la solidez organizativa que luego se adquirió en el futuro, pues estaban llamados a jugar un papel tremendamente importante. Aunque el primer gran pacto visible en el país, los pactos de la Moncloa, no fueron unos pactos negociados directamente por las organizaciones sindicales, fueron las organizaciones sindicales quienes luego le dieron la solidez, el encaje en el mundo del trabajo, que en aquellos momentos pasaba por una etapa bastante convulsa derivada de las expectativas que se habían generado en el país de profunda transformación, de mejora de la calidad de vida. Pues se supo encauzar el diálogo también a partir de aquellos pactos que marcaron gran parte de la transición española y están en el origen de muchas de las cosas que luego sucedieron en nuestro país. La concertación social
Como dice Ignacio Pérez Infante, que es un estudioso, además de un actor relevante en las relaciones de trabajo en nuestro país, ha permitido una mayor cohesión social que no se podrá lograr sin la participación de todas las instituciones y organizaciones sociales y, desde luego, de los interlocutores sociales. La virtualidad, la eficacia del diálogo social está presidida por una idea, que es la del reconocimiento mutuo del papel de cada uno de los actores, y que la democracia no se puede limitar al ejercicio del voto, que es muy importante, cada 4 años, sino que se realiza, se ejerce a partir de los equilibrios que se establecen a lo largo de esos 4 años entre interlocutores reconocidos, reconocibles y que proyectan ese reconocimiento en las mesas de negociación y de ellas a través de los acuerdos. Sin ese reconocimiento, que creo que en parte es lo que ha sucedido en esta legislatura, la ausencia del mismo, difícilmente el diálogo social podía haber tenido la relevancia y los resultados que ha tenido en nuestro país a lo largo de estos 30 y tantos años de democracia. Ha tenido picos y valles, ha tenido periodos de crisis, se ha expresado de múltiples maneras, se ha expresado en el ámbito de la empresa, como no podía ser de otra manera, se ha expresado en múltiples acuerdos sectoriales con interlocutores bien identificables, las organizaciones sindicales, en cada uno de los ámbitos, sobre todo sectoriales, las equivalentes organizaciones empresariales en el ejercicio de la autonomía que les es propia. Ha tenido expresión tripartita también en múltiples espacios. Antes me refería al diálogo social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, también en el ámbito general, y ha sido evidentemente muy relevante. Solo el análisis del diálogo social y su producción hasta los años 90 daría para una tesis, no hay tiempo para ello. A mí me interesa sobre todo resaltar algunos aspectos del momento actual del diálogo social y sobre todo intentar en la última parte de esta intervención situar algunos elementos al respecto del futuro del diálogo social. Estamos en un momento importante en nuestro país, estamos ante el fin de un ciclo de esta legislatura y apenas a un mes del inicio de otro ciclo. La ciudadanía decidirá en las urnas cómo se va a conducir ese nuevo ciclo, esa nueva legislatura. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos últimos años? Yo tengo una opinión, que es que, así como la Unión Europea ha sido un factor, directa o indirectamente, relevante para el impulso del diálogo social en España, en la fase previa a la integración en la Unión Europea, porque de alguna manera orientó, informó el proceso que se llevó a cabo de preparación para la entrada, que luego se sustanciaría en 1986, de nuestro país en la Unión Europea. Después, porque hemos tomado inevitablemente referencias. El diálogo social estaba presente desde hacía mucho tiempo en el espacio europeo, a nivel general y en cada uno de los países. De hecho, el propio Tratado de la Unión Europea, si no recuerdo mal, en sus artículos 152, 154 y 155, determina cómo se ha de organizar, impulsar el diálogo social a escala europea. Hoy tengo la opinión de que la Unión Europea se ha configurado como una rémora para el diálogo social. Formalmente sigue existiendo a escala europea. Yo he tenido como cándido antes la inmensa fortuna de
desde la presidencia de la Confederación Europea de Sindicatos hasta hace apenas un par de meses, de seguir muy de cerca, de participar muy activamente en el proceso de diálogo social en la Unión Europea. Lo diré de forma descarnada, por ahorro de tiempo también. Creo que hoy el diálogo social en la Unión Europea tiene más la forma de escenario de cartón-piedra que de elemento de producción real, como lo tuvo en el pasado. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto en gran medida por la recuperación de los elementos centrales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el desarrollo posterior que este pacto en forma de Europlus, etcétera, etcétera, de toda una serie de producciones comunitarias que se han llevado a cabo en la gestión de la crisis, ha hecho que el diálogo social para las instituciones europeas sea sustituido directamente por la acción de la Troika. El diálogo social para las instituciones europeas es hoy prescindible. De hecho, han prescindido de él y de forma directa han inducido a los gobiernos de cada uno de los Estados-nación, sobre todo aquellos sometidos a los memorandos de entendimiento, los famosos rescates de las economías como la de Irlanda, la de Portugal, la griega, a medias la nuestra, se hayan visto impelidos a prescindir del diálogo social, si no formalmente, sí en la práctica, como ha sucedido, como decía anteriormente, en el ámbito de la Unión Europea. Y es que yo creo que la razón de fondo es que estamos en un contexto, además, presidido por la crisis, por la recesión y la crisis, ante una apuesta por un cambio de modelo de organización de la sociedad en Europa, que tiene que ver con la existencia de un mundo de economía global. Las élites económicas, fundamentalmente, y sus intérpretes políticos han llegado a la conclusión de que el modelo social europeo no solo es prescindible, sino que es absolutamente necesario prescindir de él, porque se asemeja, para ellos, a una especie de fardo que arrastra la economía europea, del que tiene que desprenderse para poder competir en un mundo de economía globalizada. Claro, lo que se ha construido en Europa y en nuestro país en particular, con el diálogo social como elemento de referencia, que es el modelo social y los elementos que le componen, modelo de relaciones laborales, la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos, los servicios sociales, la atención a las personas dependientes, no se puede desmontar con el mismo instrumento. Y de ahí la necesidad de prescindir del hecho sindical más allá del ámbito de la empresa. Y si es posible, en la empresa, como hace la reforma laboral del año 2012, reducir al sindicato a un papel secundario y, en todo caso, limitado al ámbito concreto de la empresa, no como factor determinante para la organización de las relaciones de trabajo en el plano global. Y en el ámbito de la sociedad, evitar lo que ha sucedido en toda la etapa previa democrática en nuestro país, que el sindicalismo se configure como un factor determinante para la organización socioeconómica del país. Es decir, que juegue ese papel relevante que ha jugado en el pasado reciente. Inauguramos esta legislatura desde un profundo convencimiento, en mi opinión, a riesgo de equivocarme, del partido del Gobierno de que el hecho sindical y, por lo tanto, el diálogo social era prescindible. Era necesario llevar a cabo determinadas reformas que partían de antemano de la convicción de que no iban a poder contar con las organizaciones sindicales. Un dirigente del Partido Popular lo dijo gráficamente antes de las elecciones, en plena campaña electoral: nos van a hacer 2 huelgas generales antes de que pasen 6 meses.
Bueno, se equivocó en 1 año y medio, pero venían con ese apriorismo. Era crear las condiciones en la sociedad para poder prescindir de las organizaciones sindicales y del papel de las organizaciones sindicales. Tan es así que no había pasado apenas un mes de la inauguración de la legislatura, estos sindicatos, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, firmamos, primeros de febrero, no recuerdo bien si fue el día 2 de febrero, un acuerdo importante de negociación colectiva con las organizaciones empresariales y aún así el Gobierno, 2 semanas después, por la vía del decreto ley, el Real Decreto que se configura como la fórmula más utilizada para gobernar en nuestro país desde hace unos cuantos años, decidió poner en marcha la reforma laboral. Yo estoy en condiciones de afirmar que, de no haber sido decretada la reforma, sindicatos y organizaciones empresariales habríamos llegado a un acuerdo también en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, de la modificación del Estatuto de los Trabajadores, porque todos éramos conscientes de que la sociedad española y el mundo de la empresa en particular habían cambiado lo suficiente como para introducir cambios, pero claro, presididos por la negociación y el acuerdo, el impulso, por ejemplo, de la flexibilidad interna. Había informado todos los cambios que se habían ido produciendo en la negociación colectiva en el país. Hoy todo el mundo habla del sector del automóvil, pero son muchos más sectores donde se ha avanzado en elementos sustanciales de flexibilidad interna como alternativa a la ganancia de productividad sobre la base del despido, que ha sido la tónica general en la crisis, también antes de la crisis en nuestro país en muchas empresas. Se optó por impedir que funcionase el diálogo social cuanto más era necesario. Si el diálogo social ha sido capaz de rendir beneficios a la sociedad en épocas de bonanza económica, razón de más para exigirle a los interlocutores sociales producción adecuada para atender la fase más dura en términos económicos por la que ha atravesado nuestro país. Bien, no se quiso optar por esa vía y el diálogo social quedó orillado, relegado a espacios como Castilla y León y algunas otras comunidades autónomas, pero prácticamente desapareció en el conjunto del país. Ha habido una tímida recuperación en la segunda parte de la legislatura, pero no ha dado más que para producir un par de declaraciones y algún acuerdo de orden menor. Digo menor teniendo en cuenta los desafíos que enfrentaba la sociedad española. Ha seguido funcionando, no obstante, en el ámbito bipartito. Y así, hace muy poco tiempo, volvimos a reproducir el acuerdo de negociación colectiva que tiene varios objetivos, pero uno muy claro, que es apuntalar el cambio de ciclo económico, pacificando la relación de trabajo en el ámbito de las empresas. Claro, con una serie de intercambios entre las organizaciones sindicales y empresariales para dar solidez a ese acuerdo que está funcionando y tiene una proyección para los próximos 3 años. El diálogo social ha funcionado mejor en España cuando no ha habido mayorías absolutas en el Gobierno. Y esto es así, es comprobable. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones del 20 de diciembre, pero todo apunta a un cambio sustancial en el mapa político de nuestro país. No sé en qué intensidad. Esta la determinarán los ciudadanos y ciudadanas cuando acudan a las urnas. Estamos en un momento de tránsito y en Europa en una suerte de encrucijada. Y entre los elementos de tránsito sería muy importante que el Gobierno que salga de las urnas opte por la recuperación del diálogo social como factor determinante para los cambios que todavía necesita nuestro país. Nuestro país necesita
consolidar el cambio de ciclo económico. Hemos salido de la recesión, pero no hemos dejado atrás la crisis y, sobre todo, no hemos dejado atrás los efectos de la crisis. Nuestro país necesita el impulso del crecimiento económico y, unido a él, el cambio de modelo productivo. Esto no se hace con las solas fuerzas del Gobierno o con cada uno de los actores tirando por su lado, cada uno en su vía, con su cuadro reivindicativo por delante. Necesitamos determinar si este país quiere salir de la crisis consolidando el modelo social o por la puerta de China, es decir, importando a nuestro país un modelo de organización social distinta. Si es lo primero, el diálogo social está ahí y puede jugar un papel determinante. Lo puede jugar para el impulso del modelo económico. El impulso del modelo económico exige, a su vez, la reversión de la reforma laboral del año 2012 y la reposición de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Creo que se haría un gran beneficio a la sociedad si se optase, ante una eventual reforma de la Constitución española, que por otras razones, también por esta, yo creo que es necesaria, por constitucionalizar elementos centrales de las relaciones de trabajo que permitan recuperar al derecho del trabajo el papel central en la organización de la sociedad, como argamasa de cohesión de una sociedad que necesita de referencias y de referencias fuertes también en el mundo del trabajo. Creo que es necesario para la consolidación del modelo social, si se sigue apostando por un modelo social y su desarrollo como el que hemos construido en este país en estos años de democracia. Por todo ello, creo que es muy importante que el conjunto de los actores estemos muy atentos a la situación y disponibles para inaugurar una nueva etapa en nuestro país en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a los dos secretarios generales por vuestra presencia aquí en nuestra universidad. Todo lo que se ha dicho, quiero recoger la mención explícita al cambio de modelo productivo y a la formación y la innovación que habéis hecho, ya que esto se basa, la formación, la innovación, en el conocimiento. Llevamos tiempo hablando de la sociedad basada en el conocimiento y estoy convencido de que tenemos que trabajar todos para cambiar desde esta especie de economía especulativa que nos domina a una sociedad en que el mérito, el esfuerzo y la preparación se usen para conseguir una vida mejor para nuestros conciudadanos. Y ello está bien que se diga en este lugar, el Paraninfo de la Universidad de Valladolid, que tiene como lema en su escudo: la sabiduría edificó para sí su casa. Estamos en la casa del conocimiento, pero este conocimiento es inútil si no se traduce en una mejora del bienestar para todos. Consideramos abierta la jornada y terminamos este acto de inauguración reordenándonos para escuchar las conferencias. Muchas gracias a todos.